como protagonista, no solamente por su participación muy activa en todo lo que viene siendo el conflicto bélico, ¿no?, de Ucrania y sus pedidos por paz, justamente no solamente allí, sino en el resto de los territorios en donde hay guerras, sino por algunas y ciertas versiones que vamos a ver qué implica todo esto de renuncia, ¿no?, de Francisco, del Papa Francisco. Queríamos consultarle sobre eso y cómo viene mirando, ¿no?, esta situación. Alguien que conoce de este tema, que es Fortunato Malinacci, que es sociólogo del CONICET y un especialista en temas de clérigo, y está con nosotros. Yo le agradezco mucho, Fortunato, por esta comunicación. ¿Cómo le va? Bienvenido. Buen día. Buenos días. No, el agradecido soy yo. Bueno, nosotros venimos conversando y se viene leyendo mucho sobre el Papa Francisco, ¿no? Y queríamos consultarle a usted también qué interpretación está haciendo sobre esta realidad y sobre estas versiones que incluso vienen hablando de un alejamiento, ¿no?, de Francisco. Hay que ver cuán cierto es esto o no. Él dijo hace poquito: el Señor es quien manda, cuando se le ha preguntado sobre su renuncia. ¿Cómo podría llegar a impactar un hecho de este tipo? Bueno, primero hay que recordar que recién en el año 2013 el antiguo Papa Benedicto XVI renunció Claro. a algo que los últimos siglos no existía en la Iglesia Católica, y a partir de ahí abrió una puerta. Lo que hace el actual Papa es decir: así como lo hizo Benedicto XVI, lo puedo hacer yo. Entonces, abriendo esa posibilidad. Lo que sí se está tratando en algunos, especialmente en el gobierno del Vaticano, Sí. es si eso es una decisión simplemente del Papa o habrá que ver si se tiene que presentar ante un grupo, la tiene que anticipar, cómo es lo que se hace. Pero Claro, bueno, porque eso. uno, más allá de lo que ha pasado con Benedicto XVI, tiene como la imagen de que en general, cada vez que un papa asume en este cargo, obviamente sabemos que es vitalicio, ¿no? Entonces es difícil interpretar, bueno, el alejamiento de una figura tan importante para la estructura de la Iglesia. Y ¿Cómo eso ha serían sido, esos pasos? Sí. claro, es un tema de debate muy importante para mucha gente, sobre todo los que se le oponen. Es decir, hay algo de herejía en lo que está pasando en la Iglesia Católica. No puede haber dos papas. Sobre todo Benedicto XVI está viviendo ahí adentro. Pero Ajá. puede haber tres, puede haber cuatro. ¿Por qué no? Una vez que se abrió esa posibilidad de estar, quizás en algún momento haya algún tipo de legislación. Hoy por hoy se habla de papa emérito. Es un poco lo que pasa en las universidades, ¿vio? Cuando los profesores terminamos, somos nombrados consultos o eméritos. Ahí está. Todo lo que él dice hay una posibilidad, no es una catástrofe, y no es una catástrofe porque él siguió al otro papa que renunció. Es Sí. decir, es un poco, Francisco nos ha acostumbrado a ese tipo de posturas, ¿no? ¿Quién soy yo para decir, a hablar en contra de la homosexualidad? ¿Quién soy yo para hablar en contra del divorcio? ¿Quién soy yo para hablar en contra de las otras religiones? Bueno, Sí. aquí mira, es una posibilidad que está abierta. Ujú. Ahora, como fundamento, digo, para esta posibilidad de renuncia está, o por lo menos lo público, la salud de Francisco, ¿no? Pero puede haber otras cuestiones atrás, digo, en cuanto a Y, lo que está ocurriendo. ¿Cuáles son las que ustedes están analizando, ¿no?, como expertos, y que motivan a este alejamiento? ¿Cuánto hace que está Francisco 10 como... años va a cumplir en marzo. Va a cumplir 10 años, claro, fue un 19, si no me acuerdo mal, un 19 de En el marzo 2013, del en el 2013. 2013, en marzo del 2013 lo eligieron, va a ser 10 años, es Sí, bastante. claro. Para ocupar un cargo tan importante, uno puede decir 10 años, Ujú. hasta un presidente cuesta, ¿no? Hoy por hoy, con las profundas transformaciones. Es cierto que la enfermedad está, pero también la enfermedad ayuda. Ahora estuvo en Canadá, ayuda es una manera de decirlo, ¿no? Sí, Cuando estuvo en Canadá, cuando visitaba esas comunidades indígenas para pedir perdón, esa imagen, ustedes conocen el tema de la imagen, sí, mostrando un lago, acercándose en la silla de ruedas y pidiendo perdón, bueno, es una imagen fuerte, ¿no? Lo mismo lo hizo durante la pandemia. Recuerdan ustedes cuando plena pandemia, vacía la plaza del Vaticano, la plaza San Pedro, diciendo, bueno, nadie se salva solo, ¿no? ujú, Bueno, son esas imágenes que están.
Ahora, es cierto que hay una puja, como en Argentina, como en Estados Unidos, como en China, pujas de poderes, y uno tiene que empezar a acostumbrarse que en la Iglesia Católica también hay puja de poderes, hay distintos intereses, y en el caso de Francisco, sobre todo en su presencia a nivel internacional, usted lo decía, ¿no? La guerra en Ucrania, diciendo, bueno, hay que tomar la paz, yendo a visitar los ayatolas y los imanes, eso sí causó estupor en grupos muy tradicionalistas de la Iglesia Católica, Sí, porque dijo, bueno, todas las religiones son valiosas. Imagínense, para oídos conservadores, decir que todas las religiones tienen algo de verdad, claro, cuando claro. durante siglos y siglos el Sí. Papa era el representante de la verdad, de la doctrina, Ujú. casi se decía que era Jesucristo en la tierra. Claro. Bueno, todo Y sin, eso y va sin, cambiando no, y esto está produciendo en algunos sectores, es cierto, jugadas, pero nada del otro mundo que uno no conociera. Lo que claro. pasa, dice la propaganda de la Gaceta, hoy el mundo es el mismo, pero acelerado, los Twitter te llegan a vos, te llegan a mí. Claro. Lo que pasa es que hay que analizarlo con cierta calma para no comprar todo lo que circula. Sí, no, y además esto tiene que, me imagino yo, usted que es el especialista, ¿no? Pero tiene que ver muchas veces esta postura de Francisco con posturas que reclama la sociedad, ¿no? De la iglesia misma, en esto de atender asuntos que van por lo actual, por nuevas verdades, ¿no? Que antes quizás no se las hubiesen cuestionado desde la misma iglesia y que Francisco ha venido como a romper, ¿no? Con muchas de estas ideas. Incluso hace poco también se generó cierto revuelo con esta interna, ¿no? Entre el Papa y la organización del Opus Dei por una decisión fuerte que toma Francisco en este sentido. Fíjate, me interesa lo que acabas de decir. Recibí de muchos colegas, pues tú entras a la página del Opus Dei y le agradecen al Papa Francisco. Dice, bueno, muy bien, usted tiene razón, esto de ser obispo, le dice el que estaba a cargo, no es bueno, era la única orden religiosa que había sido hecha, pero uno la ve, esto es desde el año 1982, tenía ese privilegio de ser una orden que era una prelatura personal, es decir, un amigo del Papa Juan Pablo II privilegiado, lo hizo obispo, y a los 2.500 sacerdotes que tenía, solo dependían de él. ¿Qué hizo el Papa? Hizo lo que hace para los jesuitas, los franciscanos, los salesianos, cualquier orden religiosa, decirle, no, de ahora en más, ustedes son igual al resto, sigan, ya no dependen de los obispos, hacen como el resto de los sacerdotes, O sea son que un no hay orden ninguna más. interna ahí, como se dice por ahí en algunas versiones periodísticas. Digo, no hay toda esta cuestión de denuncias incluso que puedan haber movilizado esta decisión de Francisco. No creo, no creo. Lo que sí me parece se trata de igualar. Algo de lo de Francisco es eso también, ¿no? Igualar, ¿Por qué igualar? Porque el Opus Dei era la única orden religiosa a nivel mundial que tenía ese privilegio. sí. Lo que hace Francisco es eso. Y la orden que dice, bueno, bien, tenés razón, le dice Francisco, en la carta que le escribe, ¿no? El que era, seamos una más. Y no va a pasar nada con el Opus Dei porque seguirá. Ahora, las acusaciones, acá viene otro tema, que existe sobre órdenes religiosas. Los jesuitas en la ciudad de Buenos Aires hoy están teniendo acusaciones de pedofilia, de abuso Sí, sí. quiere decir, ¿quién se salva de eso? No, lo importante, esto sí que me parece de Francisco, es tratar allí donde hay algo privilegiado, tratar de decir, no señores, esta Iglesia Católica hoy, si quiere ser creíble a nivel global, tiene que aceptar las denuncias que le hacen de pedofilia, gran problema gran que tiene. El Opus Dei, quizás las denuncias no eran tanto por ese lado, sino por el lado de los vínculos económicos. El Opus Dei es una organización económicamente muy poderosa, Sí, tenía durante años, tuvo mucha presencia en los bancos vaticanos. Bueno, sí, sí, le sí. dijo, señor, de ahora, usted sabe, todos los bancos vaticanos de hace 5 años, por ejemplo, están bajo la égida de la Unión Europea. Ujú. Hasta hace 5 años y de siglos
era autónomo, decía, son independientes, los bancos del Vaticano no siguen ninguna reglamentación. Bueno, ¿qué hizo Francisco? Algo que se le venía pidiendo y mucho, decir, no, los bancos del Vaticano, ojalá los bancos argentinos también, tienen que ser controlados rigurosamente. ¿Por qué? Y porque hoy ese sector financiero tiene muchísimo, muchísimo dinero y en este caso cuando se malgasta es la propia Iglesia Católica la que la sufre. En el seno interno de la Iglesia, ¿qué imagen podría dejar Francisco si es que finalmente termina apartándose, ¿no? Digo, va a haber un cambio y un quiebre a futuro después de la llegada de Francisco, que es lo que, bueno, se ha mencionado mucho. Eso es interesante. A ver, miren lo que usted dice, vamos a ver. Los quiebres en la Iglesia Católica son quiebres, a verlos en el largo plazo, ¿no? Fíjese, Juan Pablo II, en el año 82, llamó al Opus Dei justamente para mantener rígidas, si usted quiere, ciertos lazos doctrinales. Bueno, pasaron 40 años y el Papa Francisco le dice a ellos, bueno, son uno más. ¿Qué quiero decir con esto? Que la postura de Francisco es una postura de apertura, de aceptar la diversidad. ¿Saben para oídos vaticanos que le digan que el Islam es una religión igual a la católica? Cuando Benedicto XVI había dicho que no, que era una religión poco racional. Bueno, esos son los cambios. Ahora, esos cambios, si no se hacen estructuralmente sobre, por ejemplo, el rol de las mujeres, esa sí que es un quiebre fenomenal que está habiendo hoy en la Iglesia Católica, que esas mujeres que quieren ser sagradas igual que el varón. Claro. ¿Por qué los varones no son iguales a las mujeres en la Iglesia Católica? Y eso no viene ni de la historia, ni de Jesucristo, eran todos casados, los que estaban con Jesús, tenía mujeres que lo acompañaban. Bueno, esa sí es una discusión profundísima que se está dando de a poco. Lo que hace el Papa él no toma esa decisión, él en eso es muy conservador, no va a tomar esa decisión. ¿Cómo se toman, sí, lo que hace ¿cómo se toman esas decisiones? Ahí está, y esas decisiones se toman primero cuando empieza por abajo a haber movimientos de protesta, como ya los hay, Sí. de órdenes religiosas femeninas, de comunidades cristianas. En el caso de Alemania, Estados Unidos son fuertes. En América Latina también, a su manera, hay una fuerte crítica sobre el patriarcado en la institución católica. Bueno, eso va. La Iglesia Católica cambia y mucho a lo largo. Imagínense, si tiene 2000 años de historia es porque cambió. Es como la Gaceta. Si no cambia, tarde o temprano, claro, hay que renovar. la tinta se seca. Sí. Y escribir a mano quiere decir que sacaba la comunicación. No, se tiene que transformar la manera de proclamar la fraternidad universal, que es lo que la Iglesia Católica viene haciendo durante todo eso produce sí quiebres. Si usted dice quiebres, bueno, quiebres, fíjese, en el año 1000 fue el gran quiebre con las iglesias ortodoxas que está hasta hoy, y sobre todo con el tema del celibato de los sacerdotes. Usted sabe que muchos grupos, aún católicos, pero en las iglesias ortodoxas se casan, tienen familia. Sí. En el año 1500 fue el gran quiebre con el mundo evangélico protestante, sobre todo sobre la manera de concebir el sacerdocio, la plegaria, las obras. Y bueno, podría haber algún otro. Lo que sucede que el tema es siempre la discusión, es una discusión interna para transformar, o algunos se abrirán y producirán un quiebre. No veo por este momento lo del quiebre, pero sí que estos temas de lo sagrado solo para los varones célibes y muchas veces misóginos, bueno, Sí. es algo que las sociedades, ahora, no todas las sociedades, yo viajé muchos años por el África, y bueno, todavía ahí hay otra concepción de la familia. El Asia también tiene otra concepción de la familia. América Latina tiene también otra concepción de la familia distinta a veces a la europea, aunque en Argentina, más allá de que algún reaccionario haya dicho que a los pobres que tengan hijos no darle algún subsidio, la mayoría de hoy de las parejas en Argentina no llegan a tener los hijos, y en la mayoría de los sectores sociales.
Quiere decir que ahí hay discusiones. Algunas son propias Bien. de la institución eclesial y otras son del conjunto de la sociedad que está discutiendo si esta pobreza extrema y riqueza extrema que se está viviendo, hasta dónde es soportable. La Iglesia Católica, como otras religiones, tienen posturas más claras, Fortunato. muy claras. Sí. Hola, ¿qué tal? Buen día. Me imagino que tomar estas decisiones con respecto, por ejemplo, al rol de la mujer en la Iglesia, sobre todo es muy difícil porque desde la Biblia el rol de la mujer ya está bien marcado, ¿no? En su posición de poder. No. Está bien marcado que el hombre y la mujer son iguales, ¿no? Está bien marcado que Adán y Eva son iguales. No, ahí hay que tener mucho cuidado sobre las lecturas ideologizadas. Ajá. Imagínense, yo estoy en un programa con 2 mujeres acá. Sí. Imagínense, hace 40 años se hubieran dicho que 2 mujeres iban a dirigir, no sé si el streaming, pero bueno, al mediodía. Digan, no es posible, está escrito que no es así. Lo de lo escrito no es tan así. Usted empieza a ver y trabaja los temas del cristianismo y sobre todo el cristianismo primitivo, las 4 columnas. Si ustedes fueron a la iglesia de San Pedro en Roma, las 4 columnas que sostienen el templo de San Pedro tienen el nombre de mujeres. Tienen el nombre de mujeres, no son San Juan, San Pedro, sí, pero en el rol jerárquico, en la iglesia en sí no hay mujeres y se sigue Claro, con eso eso, es lo que digamos, usted mencionaba recién, ¿no? Esto de que la idea de que las mujeres puedan ser también a un nivel sagrado, como usted decía recién, Fortunato, Exacto. si no lo entendí mal, que eso implica equipararse en qué al hombre adentro de la iglesia. En todo. Pero es una discusión que va a ser difícil, ¿no? Digo, una decisión compleja. Que sea difícil no quiere decir, primero, entonces usted tiene historiadores hoy, y sobre todo historiadoras, que le muestran, ya en las primeras comunidades cristianas las mujeres eran responsables. Primero porque era la casa, no había un templo separado. Después aparecen las mujeres acompañando a Jesús, todas las primeras proclamaciones de Jesús, esa la María Magdalena, a las consideradas fuera del sistema en aquella época. ¿Qué quiero decir? Y empieza a haber una reflexión, las órdenes femeninas, que también hicieron de siglos que existen. Ahora, la concentración del poder en el patriarcado varonil está datada. Digo, hasta el año 1000, el cristianismo tenía en sus cargos directivos o en su jerarquía varones y mujeres, porque eran matrimonios. Hubo una decisión de un grupo de decir varones élides. Sí. Bien. La propia Iglesia Católica tiene obispos casados, pero del rito oriental. Quiere decir que existe eso. Que uno no lo conozca o no se lo digan es otro. La Iglesia Católica tiene varios ritos en su interior. Si usted va a Siria, el recorrido, si usted va al Líbano, bueno, encuentra el rito católico, ni el que cuento Jerusalén, el rito católico de obispos casados. Ahora, son la minoría. Claro, bueno, por ahí quizá entonces está este desafío que también menciona usted que tiene el Papa Francisco de tratar de igualar, ¿no? Y que estas minorías, quizá, bueno, pasen a formar parte de una estructura. Pero las mujeres son la mayoría en la Iglesia Católica, ¿eh? No, pero hablo de estas decisiones, ¿no? Más allá de la... No, de estas decisiones, ahí viene lo que yo le decía, por eso no puede ser que la renuncia sea una decisión individual del que ejerce el cargo. Está bien. Con el tiempo se dirá, bueno, mire, pueden estar tantos años y de tantos años se tendrán que ir. Ahora, eso viene de abajo, viene y hay, yo les digo, uno si abre un poco hoy ese mundo católico latinoamericano, europeo, norteamericano, insisto, no tanto africano y asiático todavía, aunque es minoritario, hay una demanda de igualdad de las mujeres. Yo les diría que es la principal causa de conflicto, si se puede hablar, sobre cuál es el futuro de la institución católica. Perfecto. Y creo que bueno, si usted habla hoy por hoy en Argentina, lo vimos con el tema del aborto. Sí. Es decir, muchísimas mujeres católicas y jóvenes católicas acompañando
la decisión que las mujeres puedan tomar esa decisión, al mismo tiempo de tener la cantidad de hijos que quieran. Y acá viene, por eso digo, ahí hay toda una dinámica de decir, sí, ¿por qué? Dios no es el que nos dice, históricamente se han tomado ciertas decisiones, Claro, claro. que a veces en la sociedad y a veces en la Iglesia Católica, que, bueno, hoy veremos cómo una y otra se relacionan. Y la última pregunta, volviendo a esta posibilidad, obviamente que falta mucho para que esto se pueda definir, pero digo de la renuncia de Francisco. ¿Volvería a Argentina? ¿Cuál cree que sería No, él dijo que no. Él dijo que no, ¿no? Ahí él es muy conservador. A ver, Sí. hay que entender que Francisco tiene una mentalidad, como digo, la palabra conservadora es fuerte, pero para entenderla, es sin juicio de valor. Él dice, no, yo soy el obispo de Roma. El obispo de Roma, ¿dónde tiene que vivir? En Roma. En Roma. Yo no soy más obispo yo dejé de ser argentino. Esto hay que entenderlo. Él es tan, no quiero decir tradicional, no, pero es tan inmerso en su concepción que yo soy el obispo de Roma. Cuando muero, él dijo, quiero morir en Roma, no quiero morir en Buenos Aires. ¿Por qué? Y porque el Señor, Virael, Dios, Jesús, el Espíritu Santo, me puso en este lugar. Está en bien. este lugar yo fui y quiero... Entonces él lo ha dicho, ya dijo que no quiere vivir en el Vaticano. Es decir, cuando uno empieza a decir, no quiero vivir en el Vaticano, me quiero morir aquí, quiero ir a San Juan de Letrán, es interesante. Ahora, déjenme decirle, sabiendo que es un hábil político, dirá, bueno, si yo me quedo vivo, quizás pueda también tener más presencia a la hora de ver quién va a ser mi sucesor. Exacto. ¿Por qué no? Claro. Bueno, Fortunato, muchísimas gracias por estos segundos gracias a ustedes. de Espero que conversación. muchas más mujeres dirijan los programas y dirijan los diarios, y ahí van a ver también cómo eso va a impactar en el conjunto de la sociedad y, por supuesto, en la Iglesia Católica. Gracias. Un placer, hasta luego. Adiós. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Fortunato